¿Alguna vez has sentido que, no importa cuánto te esfuerces, parece que el tiempo siempre juega en tu contra? ¿La ansiedad de esperar algo que no llega te está consumiendo? ¿Y si te dijera que ese tiempo que sientes perdido es en realidad parte de un plan perfecto que Dios ya tiene preparado para ti? ¿Y si te dijera que la espera que tanto te desespera no es un obstáculo sino una bendición disfrazada, que solo puedes comprender si aprendes a confiar en Cristo y en su perfecto timing? La lucha que estás librando no es contra el tiempo, es contra tu falta de fe en el tiempo de Dios. Hoy quiero compartir contigo una revelación poderosa que cambiará por completo la forma en que ves las demoras y las luchas en tu vida. Durante los próximos minutos descubrirás que la verdadera paz no viene de apresurarnos ni de luchar contra el reloj, sino de rendirnos a la voluntad divina que ya está obrando a tu favor. El Espíritu Santo está a punto de revelarte una clave que transformará tu forma de vivir, que cambiará tu perspectiva sobre el tiempo y la espera, y te permitirá caminar con confianza, sabiendo que lo que esperas ya está en camino. Es posible que hayas estado esperando algo por mucho tiempo, algo que parece nunca llegar. Tal vez has orado sin ver respuesta, pero hoy, en este video, descubrirás que no es Dios quien tarda, somos nosotros quienes no sabemos esperar el momento justo. Cristo ya tiene todo listo para ti, todo ha sido preparado, y lo único que necesitas hacer es confiar. Quiero que comentes ahora mismo: paz en Cristo. Esto no es solo una frase, es un recordatorio de que en medio de la espera, tu paz proviene de confiar en Él. Y antes de que sigas viendo este video, dale me gusta. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas escuchen esta palabra. Este mensaje puede cambiar vidas, y tú estás contribuyendo a expandirlo. No es solo un clic, es un acto de fe. Ahora, sin más demora, prepárate, porque hoy vas a aprender algo que cambiará tu vida. Cristo ya tiene todo listo para ti. Solo confía. La paciencia en la espera. Lecciones del tiempo divino. En la vida de todo creyente, existen momentos en los que la espera parece interminable, ya sea esperando la respuesta a una oración, un cambio en nuestra vida, una bendición o la sanidad de un ser querido. El tiempo puede parecer un enemigo cruel. La impaciencia se convierte en un peso en el alma, una constante presión que nos hace sentir que el reloj está en nuestra contra. Sin embargo, ¿qué nos enseña la palabra de Dios acerca del tiempo y la paciencia? En la Biblia encontramos muchas historias de personajes que tuvieron que esperar el tiempo perfecto de Dios. Uno de los ejemplos más claros es el de Abraham, quien, después de recibir una promesa de Dios sobre la descendencia, esperó muchos años para ver la realización de esa promesa. En Génesis 12:1-3, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación. Sin embargo, pasaron 25 años antes de que Isaac, el hijo prometido, naciera. ¿Cómo se sintió Abraham durante todo ese tiempo? Seguramente experimentó dudas, temores y momentos de frustración. Pero lo más importante es que, aunque la promesa tardó, llegó en el tiempo perfecto de Dios. La espera de Abraham nos enseña que las promesas de Dios no están sujetas al reloj humano. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros lo estamos. Él tiene un plan perfecto y, aunque no siempre entendemos los tiempos divinos, podemos confiar en que todo se realizará cuando sea el momento justo. Esta lección es fundamental para nuestra vida cristiana. Muchas veces nos sentimos tentados a apresurar las cosas, a actuar antes de que sea el tiempo adecuado. Sin embargo, la impaciencia nunca lleva a buenos resultados. En cambio, la paciencia nos enseña a confiar más en Dios y en su soberanía. El Salmo 27:14 nos dice: «Espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón». Sí, espera a Jehová. Esta es una invitación a aprender a esperar en el tiempo de Dios.
La espera no significa inacción, sino que implica confiar, orar y seguir avanzando en la fe mientras Dios obra en silencio. A veces, la espera es la parte más difícil del proceso, pero es también donde nuestro carácter es refinado, nuestra fe es fortalecida y nuestra dependencia de Dios se profundiza. Jesucristo también nos da un ejemplo de cómo vivir en la espera. En los Evangelios vemos cómo Él, en su vida terrenal, tuvo que esperar y cumplir con el plan de Dios a su debido tiempo. En el momento de su crucifixión, muchos creyeron que había llegado tarde. ¿Por qué, si era el Hijo de Dios, no había venido antes para evitar tanto sufrimiento? Pero lo que parecía un retraso en los ojos humanos era, de hecho, el cumplimiento perfecto del plan divino. Jesús sabía que todo debía suceder en el tiempo preciso, de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Su sacrificio no fue un accidente, sino la culminación de siglos de promesas que se cumplían en él. El apóstol Pedro también nos ofrece una perspectiva sobre la paciencia divina en 2 Pedro 3:9, donde dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». La tardanza de Dios no es una muestra de debilidad o indiferencia, sino de su misericordia y paciencia. Él espera el momento adecuado para que todos lleguen a arrepentirse y sean salvos. Esto nos enseña que el tiempo de Dios no es solo perfecto, sino lleno de amor y compasión hacia nosotros. En nuestras propias vidas, la espera puede ser una lección difícil, pero es una lección de crecimiento espiritual. A veces queremos las cosas ahora y nos frustra esperar, pero es en la espera donde aprendemos a depender más de Dios. Él no está en contra de tus sueños ni de tus deseos. Él tiene un plan perfecto, y esa espera solo servirá para que tu corazón esté más preparado para recibir lo que Él tiene para ti. Es importante entender que, aunque el tiempo de Dios puede no ser el nuestro, siempre será el mejor. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». La perspectiva divina está mucho más allá de la humana. Lo que para nosotros puede parecer una demora o una respuesta tardía, es en realidad un acto de amor que solo puede ser comprendido en su debido tiempo. Además, la espera puede servirnos para purificar nuestro corazón. El deseo que tenemos por algo puede ser tan intenso que puede cegarnos a la verdad de lo que Dios ya ha preparado. En su sabiduría, Él sabe que la espera nos permite alejarnos de los deseos mundanos y centrarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Él. A veces, el tiempo de espera es una oportunidad para que nuestras prioridades se alineen con las de Dios. Es una forma de eliminar las distracciones y aferrarnos a la fe. En la carta de Santiago 5, 7, 8 se nos dice: «Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca». Aquí, Santiago compara la paciencia cristiana con la de un agricultor que espera el fruto de la tierra. La cosecha no llega inmediatamente, pero con paciencia y confianza, el agricultor sabe que la cosecha será abundante. Lo mismo ocurre con nosotros. La paciencia no es una pasividad, sino una actividad de fe que espera la recompensa que Dios tiene para nosotros. Finalmente, la paciencia también nos enseña a ser testigos de la obra de Dios en nuestras vidas.
Cuando vemos que el tiempo de Dios se cumple, nuestra fe se fortalece y nuestra gratitud aumenta. Aprendemos a alabar a Dios no solo por lo que ha hecho, sino por lo que está haciendo en nuestra espera. Cada día que pasa, estamos más cerca de ver el cumplimiento de su promesa. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia espera. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cómo te está afectando el tiempo de espera? Recuerda que, aunque el tiempo puede ser difícil de manejar, Dios nunca llega tarde. Él está obrando en tu vida y lo que estás esperando es mucho más grande y perfecto de lo que puedes imaginar. Aprende a confiar en Él, porque todo llegará en el momento perfecto. Cristo ya tiene todo listo para ti, solo tienes que esperar en Él con fe. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. La historia de José, uno de los relatos más fascinantes sobre la espera y el tiempo perfecto de Dios, se encuentra en la vida de José, el hijo de Jacob. Su historia está llena de sufrimiento, traición, injusticia, pero también de bendición, restauración y cumplimiento del plan divino. La historia de José nos enseña una lección clave. El tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo, pero siempre es perfecto. José fue vendido por sus propios hermanos, quienes lo despojaron de su túnica, lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Sin embargo, mientras él pasaba por el sufrimiento y la incertidumbre, Dios estaba trabajando en su vida para cumplir un propósito mucho mayor del que él podía entender en ese momento. El proceso fue largo. Pasó de ser un joven con sueños de grandeza a ser un esclavo en la casa de Potifar, luego un prisionero injustamente encarcelado y finalmente gobernador de Egipto, responsable de salvar a muchas naciones de la hambruna. En Génesis 37, 5-11, José tiene un sueño en el que sus hermanos se inclinan ante él, lo que desata la envidia y el odio en sus corazones. ¿Cómo pudo José, en su juventud, saber lo que Dios tenía preparado para él? ¿Cómo pudo él entender que esos sueños de grandeza no solo se referían a él, sino al propósito divino que Dios tenía para su vida? En ese momento, José no podía ver más allá del presente. Estaba rodeado de caos, traición y sufrimiento. Pero algo estaba ocurriendo en su corazón y en su vida. Dios estaba forjando su carácter para cumplir con su plan perfecto. Cuando José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, la vida parecía haberlo golpeado aún más fuerte. En Génesis 39:2 nos dice que Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Aunque parecía estar en el lugar más bajo de su vida, José no dejó de confiar en Dios. El Señor estuvo con él en todo momento, y lo prosperó incluso en la esclavitud. Sin embargo, la prueba no terminó ahí. Fue injustamente acusado por la esposa de Potifar y arrojado a prisión. Durante este tiempo, José podía haber sentido que Dios lo había abandonado, pero de hecho estaba siendo preparado para algo mucho más grande. La clave de su paciencia durante este tiempo de espera está en Génesis 39, 21-23, que nos dice: Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José no dejó de confiar en que Dios tenía un propósito, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Él no entendía el porqué de su sufrimiento, pero decidió ser fiel en todo lo que hacía, confiando en que el plan divino se llevaría a cabo en su vida en su debido tiempo. Finalmente, después de muchos años de sufrimiento, en los que José pasó por la cárcel y la incertidumbre, llegó el momento de la revelación. José fue llamado a interpretar los sueños del faraón, y a través de esa interpretación, Dios lo colocó en una posición de autoridad, donde él pudo salvar no solo a Egipto, sino a toda la región. En Génesis 41-46 vemos cómo José se convierte en gobernador de Egipto,
un hombre clave para la salvación de su familia y de muchas naciones. La promesa que Dios le había dado en sus sueños cuando era joven se cumplió, pero no de la manera en que él lo había imaginado. Pasaron años de pruebas, angustias y sacrificios antes de que José pudiera ver la manifestación de la promesa de Dios. Cuando José se encontró con sus hermanos años después, en Génesis 45, 4, 8, les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Este es el momento crucial en la historia de José, un hombre que, a pesar de haber sido traicionado, encarcelado y despojado de todo lo que amaba, ahora entendía que todo lo que había pasado tenía un propósito divino. Dios lo había utilizado, no solo para salvar su propia vida, sino para salvar a muchas personas. El tiempo de Dios es perfecto. Lo que José no podía entender en su juventud y durante su sufrimiento, ahora lo entendía perfectamente. El sufrimiento, las pruebas, la espera, todo estaba destinado a prepararlo para el propósito divino que Dios había planeado desde el principio. Este es el mismo principio que Dios quiere enseñarnos hoy. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es tiempo de formación, de purificación, de fortalecimiento. En nuestras propias vidas podemos encontrarnos con situaciones similares. Quizás estamos esperando una bendición, un sueño, un milagro. Puede ser un trabajo, una pareja, la sanidad de un ser querido, la solución a una crisis financiera o incluso la restauración de una relación. Y a menudo el tiempo parece ir en contra nuestra. Oramos y no vemos respuesta. Luchamos y no vemos progreso. Pero, ¿y si te dijera que ese tiempo de espera es, en realidad, el tiempo en el que Dios está trabajando en ti? ¿Y si lo que parece ser un retraso es, en realidad, la obra perfecta de un Dios que tiene todo bajo control? La historia de José nos enseña que, aunque no comprendamos el plan de Dios, debemos confiar en su soberanía y en su tiempo. José no veía el panorama completo, solo sabía que Dios estaba con él, y esa fue la clave de su éxito. Él decidió, en medio de su sufrimiento, ser fiel a Dios, y esa fidelidad fue la que lo llevó a cumplir su destino. Hoy, Dios quiere que confiemos en su tiempo. A veces, el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Queremos las cosas ahora y Dios las tiene preparadas para el momento perfecto. La espera es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para crecer en paciencia y para aprender a confiar plenamente en el plan divino. Si en este momento estás en una temporada de espera, recuerda que no es tiempo perdido. Es el tiempo en el que Dios está trabajando, formando tu carácter y preparándote para algo mucho mayor. Dios tiene un propósito para tu vida. Si sientes que has sido abandonado o que las cosas no están avanzando, confía en que Él está obrando en tu vida, incluso en los momentos de silencio. Al igual que José, tu tiempo de espera puede ser el inicio de la realización de una promesa mucho más grande de lo que jamás imaginaste. No luches contra el tiempo. Aprende a esperar en el Señor, sabiendo que todo llegará en el momento perfecto de acuerdo con su voluntad. La confianza en el tiempo perfecto de Dios, la historia de David y el ungimiento. La vida de David es un testimonio impactante del poder de la confianza en el tiempo perfecto de Dios. Desde joven, David fue ungido por el profeta Samuel para ser rey de Israel, pero su ascenso al trono no fue inmediato ni fácil. Al contrario, estuvo marcado por años de espera, sufrimiento y aparentemente interminables obstáculos. Sin embargo, la paciencia de David, su fe y su confianza en Dios durante todo ese tiempo nos enseñan una de las lecciones más profundas sobre cómo manejar la espera y confiar en el propósito divino.
incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. La historia de David comienza en 1 Samuel 16, cuando Dios manda a Samuel ungir a David como rey de Israel, a pesar de que en ese momento David era solo un joven pastor. Samuel, guiado por Dios, se presenta en la casa de Isaí, el padre de David, y es allí donde el Señor le revela que David es el elegido. En 1 Samuel 16, 12, 13 leemos: Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Levantándose luego Samuel, se fue a Ramá. Imaginemos el momento. David, un joven insignificante en los ojos de los demás, es ungido para ser el rey de Israel. Era el menor de sus hermanos, y probablemente no había en él nada que indicara que sería el líder de la nación. ¿Cómo reaccionaría cualquier persona que recibiera una promesa tan grande? ¿Qué haría si fuera tú, recibir la promesa de ser algo más grande de lo que jamás habrías imaginado, pero ver que todo a tu alrededor sigue igual? Esto es precisamente lo que David experimentó. En ese mismo momento él no se convirtió instantáneamente en rey. No fue a palacio ni se sentó en el trono, sino que continuó trabajando como pastor de ovejas. El tiempo de Dios no había llegado aún. Después de ser ungido, David no fue inmediatamente reconocido como rey. De hecho, el verdadero desafío de David comenzó después de su unción. Durante años, David vivió como un fugitivo, huyendo del rey Saúl, que aunque sabía que David estaba destinado a ser el próximo rey, lo veía como una amenaza y trató de matarlo en numerosas ocasiones. En 1 Samuel 18, 10, 11 leemos: Al siguiente día, un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y él estuvo en su casa, como solía estar. Y David tocaba con su mano como lo solía hacer, y Saúl tenía una lanza en su mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: clavaré a David en la pared. Pero David se apartó de delante de él 2 veces. David fue perseguido por Saúl sin razón alguna, más que el temor que el rey tenía de que alguien más ocupara su lugar. En lugar de responder con violencia, David se mantuvo fiel a Dios, confiando en que el tiempo de su reinado llegaría cuando Dios lo decidiera, y no cuando él lo intentara tomar por su propia fuerza. A pesar de las dificultades y las tentaciones de tomar el poder por medios humanos, David optó por esperar en el Señor. El tiempo de espera de David fue una prueba constante de fe. Pasó de ser un joven ungido para ser rey a vivir en el exilio, en las montañas y cavernas, huyendo de un hombre que lo odiaba y lo perseguía. Sin embargo, David nunca intentó tomar el trono por su propia mano. En 1 Samuel 24, 4, 7, leemos cómo David tiene la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, pero decide no hacerlo. Y los hombres de David le dijeron: He aquí el día del cual te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Entonces David se levantó y cortó la orla del manto de Saúl sigilosamente. David, al ver que su enemigo estaba a su merced, decidió no matarlo. En lugar de tomar venganza, como muchos de nosotros haríamos, David optó por esperar el tiempo de Dios. Este fue un acto de profunda confianza en el Señor. David no se dejó llevar por su enojo, ni por el deseo de tomar el poder a la fuerza. Su fe estaba firmemente arraigada en la certeza de que, aunque el tiempo de su reinado aún no había llegado, Dios lo cumpliría en el momento perfecto. Lo que David entendió, y que muchos de nosotros debemos aprender, es que la espera no es tiempo perdido. La espera en Dios es parte del proceso divino. Cuando nos sentimos impacientes y frustrados por las demoras en nuestra vida, debemos recordar que en ese tiempo de espera, Dios está trabajando en nosotros. Él está preparando nuestro corazón,
forjando nuestro carácter y enseñándonos a depender de Él en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. David no solo estaba esperando el momento de ser rey, estaba siendo formado como el líder que Dios necesitaba que fuera. Cuando finalmente llegó el momento y Saúl murió, David fue ungido como rey de Judá en Hebrón, y después de un largo tiempo, todo Israel lo aceptó como su rey. En 2 Samuel 5:3 leemos: «Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey David en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel». El tiempo de David había llegado. La promesa que había recibido años antes de ser rey finalmente se cumplió. Sin embargo, hay una lección que nunca debemos olvidar en medio de la historia de David. El tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres. David fue ungido rey, pero no pudo sentarse en el trono de inmediato. Tuvo que esperar años, y no en condiciones fáciles, sino en medio del sufrimiento, la persecución y el rechazo. Pero al final, cuando llegó el momento, David fue un rey sabio, humilde y lleno de confianza en Dios, porque había aprendido a esperar en Él durante su tiempo de pruebas. La historia de David nos invita a confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando no entendemos el proceso. Nos enseña que, aunque la espera puede ser larga y dolorosa, el plan de Dios es perfecto. Si tú estás en un tiempo de espera, si estás esperando una promesa, una bendición, una respuesta de Dios, recuerda que, aunque el tiempo parece largo, no está perdido. Como David, confía en que Dios tiene un propósito perfecto para tu vida y que su tiempo es mejor que el tuyo. No te apresures. No tomes atajos. Espera pacientemente en el Señor, porque Él no tarda. Él tiene todo bajo control, y Él hará lo que prometió en el momento justo. Recuerda lo que David dijo en uno de sus salmos: «En el día que temo, yo en ti confío». Salmo 56:3. Cuando el miedo, la incertidumbre y la frustración te invadan durante tu tiempo de espera, recuerda que como David puedes confiar plenamente en Dios. Él está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves, y cuando llegue el momento, todo se alineará según su voluntad perfecta, y todo lo que Él te prometió se cumplirá. Confía en el tiempo de Dios, porque Él nunca llega tarde. El misterio de la espera, la vida de Jesús y su ministerio en tiempo divino. La vida y ministerio de Jesús están profundamente marcados por la forma en que Él vivió en armonía con el tiempo divino. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, todo ocurrió en el momento preciso que el Padre había destinado. La historia de Jesús nos revela que el tiempo de Dios, aunque a menudo incomprensible para nosotros, siempre está alineado con un propósito eterno, uno que va más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Al examinar la vida de Jesús, aprendemos que la espera no es solo una cuestión de paciencia pasiva, sino una parte activa del cumplimiento de los planes de Dios, que siempre se ejecutan en el tiempo perfecto. Desde el principio de su vida, el nacimiento de Jesús estuvo marcado por el cumplimiento de profecías que habían sido anunciadas siglos antes. En el libro de Isaías, el profeta había predicho el nacimiento de un Mesías, un Salvador que nacería de una virgen y que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. En Mateo 1:22-23 se nos dice que todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. El nacimiento de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento exacto de una promesa que había estado esperando su tiempo de manifestación. Cuando Jesús comenzó su ministerio, fue muy claro que no actuaba según los tiempos humanos. A menudo, Él decía que su hora aún no había llegado. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en las bodas de Caná, en donde Jesús realiza su primer milagro, convirtiendo el agua en vino.
En Juan 2:4, María, su madre, le dice que ya no hay vino, y Jesús responde: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. A pesar de la solicitud de su madre, Jesús sabía que no era el momento adecuado para manifestarse públicamente como el Mesías. Todo lo que él hacía estaba alineado con el plan de Dios y el tiempo perfecto para la revelación de su poder. Este acto de moderación en la respuesta de Jesús es un ejemplo claro de cómo él vivió en total sumisión al tiempo divino. Él no apresuraba las cosas ni las adelantaba. Cada paso que daba estaba perfectamente sincronizado con el plan del Padre. Jesús entendía que la revelación de su identidad y la realización de su misión no dependían de las necesidades inmediatas de la gente, sino de los tiempos establecidos por Dios. A lo largo de los evangelios se puede ver que Jesús repetidamente mencionaba que su hora aún no había llegado, refiriéndose al momento de su sacrificio en la cruz. En Juan 7, 6, 8, Jesús es reticente a ir a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos, a pesar de que sus hermanos le insisten. Él responde: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presto. Este pasaje nos muestra que Jesús no estaba dispuesto a actuar de acuerdo con las expectativas humanas, sino que él sabía que el cumplimiento de su misión estaba bajo la dirección precisa de su Padre. De la misma manera, en nuestras vidas debemos aprender a reconocer que nuestras agendas no siempre son las de Dios, y debemos someternos a su tiempo. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús en relación con el tiempo fue la muerte de su amigo Lázaro. En Juan 11, cuando Lázaro se enferma, Jesús recibe el mensaje de que su amigo está gravemente enfermo, pero en lugar de ir de inmediato, se queda donde estaba 2 días más. En Juan 11:4, Jesús dice: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta decisión de no ir de inmediato, a pesar de la urgencia de la situación, muestra cómo el tiempo de Jesús estaba dirigido por un propósito más grande que lo que los discípulos o las personas cercanas a él podían entender. Cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya ha muerto y ha sido enterrado por 4 días. Marta, la hermana de Lázaro, se acerca a Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esta declaración refleja la perspectiva humana. Si Jesús hubiera llegado a tiempo, todo habría salido como esperábamos. Sin embargo, lo que Marta no sabía es que el tiempo perfecto de Dios estaba a punto de ser revelado de manera aún más poderosa. Jesús, en ese momento, no solo iba a sanar a Lázaro, sino que iba a demostrar de manera tangible que Él es la resurrección y la vida. En Juan 11, 25, 26, Jesús le dice a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús no llegó tarde. Él estaba operando bajo el tiempo divino para glorificar a Dios de una manera que nadie esperaba. El milagro de la resurrección de Lázaro es una poderosa lección sobre la confianza en el tiempo de Dios. En nuestra vida diaria podemos enfrentar situaciones en las que sentimos que Dios ha llegado tarde. Podemos orar y esperar, pero no vemos resultados inmediatos. Sin embargo, lo que Jesús enseñó con la resurrección de Lázaro es que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, cuando todo parece estar perdido, Dios tiene un propósito y un tiempo perfecto para actuar. A veces, Él permite que las cosas lleguen a un punto en el que no podamos hacer nada por nuestra cuenta, para que su gloria pueda ser revelada en toda su magnitud. Otro ejemplo de cómo Jesús vivió en armonía con el tiempo divino lo encontramos en la última semana de su vida, cuando finalmente llegó el momento de cumplir con la misión de su sacrificio.
Jesús no se apresuró ni evitó el sufrimiento que debía enfrentar. En la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús le pidió al Padre: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús sabía que el tiempo había llegado para cumplir con la obra redentora que Él vino a realizar, y aunque en su humanidad sentía el peso del sufrimiento por venir, Él se sometió a la voluntad del Padre, confiando plenamente en que el plan divino era perfecto. La muerte de Jesús en la cruz fue el cumplimiento de la promesa de salvación que Dios había hecho desde el principio de la creación. No fue un evento ocurrido por casualidad ni un fracaso, sino la culminación de un plan eterno que, en el tiempo adecuado, traería la reconciliación entre Dios y la humanidad. El sacrificio de Jesús no fue algo improvisado ni apresurado, sino que fue perfectamente alineado con el tiempo divino. En Mateo 27:50-51, vemos cómo Jesús, al entregar su espíritu, cumplió con la voluntad de Dios. Y en ese mismo momento, el velo del templo se rasgó, señalando que el acceso a la presencia de Dios estaba abierto para todos, gracias a su sacrificio. Al reflexionar sobre la vida de Jesús y su ministerio, entendemos que su obediencia al tiempo divino es un modelo para nosotros. La paciencia de Jesús, su confianza en que todo estaba bajo el control de Dios, nos enseña a esperar en Él, sabiendo que Él siempre actúa en el momento justo. Al igual que en la vida de Jesús, los tiempos de espera en nuestra vida no son tiempos perdidos. Son momentos en los que Dios está trabajando en nuestro corazón, formándonos y preparándonos para lo que está por venir. Hoy, si te encuentras en una situación de espera, recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Como Jesús, podemos descansar sabiendo que Él tiene un plan divino para nuestra vida. No importa lo que veamos en el presente, siempre podemos confiar en que, cuando llegue el momento adecuado, todo se alineará según la voluntad de Dios. Jesús vivió en total confianza con el tiempo de su Padre, y nosotros también podemos aprender a hacerlo. Dios nunca llega tarde, su tiempo siempre es el mejor, y cuando Él actúa, su gloria es revelada de manera gloriosa y poderosa. El tiempo de Dios y la obediencia, la vida de Esther y el momento clave para un propósito eterno. La historia de Esther, una joven huérfana que se convierte en reina de Persia, es un testimonio extraordinario del cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. A través de Esther, vemos cómo una persona común, que quizás no se veía a sí misma como una pieza clave en el plan divino, es utilizada por Dios en un momento crucial de la historia para salvar a su pueblo. La vida de Esther es una ilustración poderosa de cómo, cuando confiamos en el tiempo de Dios y actuamos con obediencia, podemos ser parte de algo mucho más grande de lo que imaginamos. La historia comienza con la reina Vasti, quien desobedeció al rey Asuero y fue destituida del trono. En su lugar, el rey organizó un concurso para encontrar una nueva reina, y fue entonces cuando Esther, una joven huérfana judía, fue llevada al palacio. Aunque era desconocida y aparentemente insignificante en los ojos de los demás, Dios la preparaba para un propósito mucho mayor. En Esther 2:17 leemos: «Y el rey Asuero amó a Esther más que a todas las mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, de modo que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti». Aunque Esther no era consciente de ello en ese momento, su ascenso al trono fue parte de un plan divino mucho más grande. Esther, una joven judía, llegó a ser la reina de Persia en un momento en que su pueblo, los judíos, estaba en grave peligro de ser exterminado. Todo parecía una coincidencia. Una joven en un concurso de belleza, elegida al azar por el rey. Sin embargo, lo que parecía un acontecimiento fortuito era, en realidad,
parte del tiempo divino de Dios. La verdadera prueba para Esther llegó cuando el malvado consejero del rey, Amán, orquestó un plan para destruir a todos los judíos en el imperio. En Esther 3:13 leemos sobre el edicto que se envió a todas las provincias, que decía, para que un día determinado, en el mes 12º, se maten y se destruyan todos los judíos, desde el joven hasta el viejo, tanto niños como mujeres, en una sola día, y que sus bienes sean tomados. El pueblo judío estaba en peligro inminente de aniquilación, y solo había una persona en la corte que podría hacer algo para salvarlos: Esther. Aquí es donde vemos la importancia del tiempo divino y la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando Mordecai, el primo y tutor de Esther, se enteró de la amenaza, envió un mensaje urgente a la reina. En Esther 4:14 le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina. Esta frase es clave. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina? Mordecai le revela a Esther que su presencia en el palacio no es casualidad. Ella ha sido puesta en esa posición en un momento crítico de la historia para cumplir con un propósito divino. Este es un momento clave en la historia de Esther, porque es cuando ella debe decidir si confiar en el tiempo de Dios y actuar con valentía, o si se queda callada y deja que otros asuman la responsabilidad. La vida de su pueblo está en juego, y ella es la única que tiene el poder para cambiar la situación. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, Esther toma una decisión valiente. En Esther 4:16, ella responde a Mordecai: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. También yo y mis doncellas ayunaremos igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther sabía que ir ante el rey sin ser llamada era arriesgado, porque en Persia era un acto de desobediencia que podía costarle la vida. Pero también sabía que este era el momento que Dios había preparado para ella. Ella confió en que el tiempo de Dios era perfecto y actuó con valentía, sabiendo que no estaba actuando solo por su propia voluntad, sino como parte del plan divino. Su obediencia a la dirección de Dios la convirtió en un instrumento de salvación para su pueblo. En este punto de la historia podemos ver cómo la obediencia de Esther al tiempo de Dios cambió el curso de la historia. Ella no trató de forzar el momento ni tomar el control de la situación, sino que confió en que, si Dios la había colocado en ese lugar, en ese momento, Él la guiaría. Dios no solo protegió a Esther, sino que también utilizó su valentía para salvar a toda la nación judía. El resultado de su obediencia fue que el rey aceptó su solicitud y se deshizo del edicto de muerte contra los judíos, permitiendo que se defendieran y sobrevivan. El tiempo divino, el cual Esther no pudo comprender en su totalidad al principio, se reveló como perfecto y poderoso. Dios había colocado a Esther en la corte del rey para este propósito específico, y cuando llegó el momento, ella actuó en obediencia. Este acto de valentía no solo salvó a su pueblo, sino que también nos enseña que la obediencia a Dios, especialmente en los momentos de prueba, puede tener un impacto eterno. La historia de Esther resalta cómo las acciones correctas, tomadas en el momento adecuado, pueden transformar la historia y salvar vidas. Ella fue consciente de que su vida no era solo para su propio beneficio, sino para un propósito divino mucho más grande. El desafío que enfrentó no era solo el miedo a la muerte, sino la comprensión de que su obediencia en el tiempo adecuado podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas.
Como creyentes, debemos aprender a reconocer los momentos clave en nuestra vida, esos momentos divinamente orquestados, cuando somos llamados a actuar con fe y valentía. La vida de Esther nos enseña que debemos ser sensibles al tiempo de Dios y confiar en que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso en momentos que parecen inciertos o arriesgados. Dios no hace nada por casualidad. Él coloca a las personas en lugares estratégicos y en momentos específicos para cumplir con su voluntad. Cuando confiamos en Él y somos obedientes a su dirección, podemos ser instrumentos poderosos para cumplir con su plan divino. Esther, una joven aparentemente común, fue puesta en una posición extraordinaria para cumplir un propósito eterno. Del mismo modo, cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, tiene la oportunidad de ser parte del plan de Dios para el mundo. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos momentos de duda o incertidumbre, debemos recordar que no estamos aquí por casualidad. Tal vez estés enfrentando una situación difícil o te sientas perdido en tu camino, pero recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Puede que no entiendas por qué estás en este lugar o por qué las cosas parecen estar tardando, pero como Esther, debes confiar en que si Dios te ha colocado en este momento, Él tiene un propósito. Nuestra tarea es estar dispuestos a actuar en obediencia cuando Él nos llame y confiar en que su plan se llevará a cabo en su tiempo perfecto. Al igual que Esther, debemos tener la disposición de decir, si perezco, que perezca, sabiendo que nuestra obediencia a Dios es más importante que cualquier temor que podamos tener. Y al final, como en la historia de Esther, veremos cómo Dios usa nuestra obediencia para cumplir con su voluntad, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de muchas otras personas. La fidelidad en la espera, la historia de Job y la soberanía de Dios. La historia de Job es una de las más profundas y desafiantes de la Biblia, un relato sobre sufrimiento, paciencia, fe y, sobre todo, la soberanía de Dios. La vida de Job nos enseña valiosas lecciones sobre cómo debemos responder a la espera, el dolor y la prueba en nuestras vidas. En un mundo que busca respuestas rápidas y soluciones inmediatas, la historia de Job nos invita a confiar en que, incluso en medio de las adversidades más extremas, el tiempo de Dios es perfecto y su plan es siempre para nuestro bien. A través de su vida descubrimos que la fidelidad en la espera, aun cuando no entendemos el porqué, es la clave para experimentar la verdadera restauración y bendición. La historia de Job comienza en el libro que lleva su nombre, donde se nos presenta a un hombre recto y piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es descrito como un hombre que tiene una vida bendecida, una familia hermosa, riquezas abundantes y una reputación intachable. En Job 1:1 se nos dice, hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Parecía tenerlo todo, pero, como en la vida de muchos creyentes, las pruebas llegaron sin previo aviso. El relato de Job comienza a tomar un giro dramático cuando Satanás se presenta ante Dios y desafía la fidelidad de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel a Dios, porque ha sido bendecido abundantemente y que si se le quitan esas bendiciones, maldecirá a Dios. En Job 1:9-11, Satanás dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de bendiciones a él y a su casa, y a todo lo que tiene? La obra de sus manos has bendecido, y sus posesiones han aumentado sobre la tierra. Satanás pone en duda la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción a Dios es solo el resultado de sus bendiciones materiales. Dios, en su soberanía, permite que Job sea probado, pero le da a Satanás límites en lo que puede hacer. En un solo día, Job pierde todo lo que tenía, sus riquezas, su familia y su salud.
En Job 1:13-19 vemos que todo lo que amaba y valoraba le es arrebatado. En este dramático giro, Job se enfrenta a una pérdida abrumadora. La respuesta de Job, sin embargo, es impactante. En Job 1:20-21 nos dice: Entonces Job se levantó, rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este momento es crucial en la historia de Job, porque muestra su fe inquebrantable en la soberanía de Dios, a pesar de que no entendía por qué sucedía todo lo que había ocurrido. Job no entendía las razones detrás de su sufrimiento, pero sabía que, aunque perdiera todo lo que tenía, no perdería su fe en Dios. En su dolor, Job demostró que la verdadera fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la confianza plena en la soberanía de Dios, independientemente de lo que estemos pasando. A pesar de su respuesta inicial de fe, Job no quedó libre de dolor. A medida que el sufrimiento continuaba, Job se desmoronó bajo el peso de su aflicción. Su cuerpo fue cubierto de llagas y su dolor se intensificó. En Job 2:7-8 leemos que Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y él tomó un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job se encontraba en una situación de desesperación total, rodeado por el sufrimiento físico y emocional, y sin respuestas claras de parte de Dios. En este punto, los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para visitarlo. Al principio, ellos se sentaron en silencio con él durante 7 días, pues veían que su dolor era tan grande que no sabían qué decir. Sin embargo, pronto comenzaron a hablar, y en lugar de consolar a Job, lo acusaron de que su sufrimiento era el resultado de algún pecado oculto. En Job 4:7-8, Elifaz le dice: «¿Quién que sea inocente ha perecido? ¿Y dónde han sido destruidos los justos? Según yo he visto, los que harán iniquidad y siembran aflicción, eso cosechan». Los amigos de Job, aunque al principio mostraron compasión, empezaron a culparlo de su propio sufrimiento, sugiriendo que Dios lo estaba castigando por algo que había hecho mal. Este juicio de los amigos de Job refleja una visión común que muchos de nosotros tenemos sobre el sufrimiento, que siempre es el resultado directo de un pecado o error. Sin embargo, Job sabía que no había hecho nada para merecer el sufrimiento que estaba experimentando. En Job 27:6, él dice: «Mi justicia mantendré y no la cederé, mi corazón no reprocha ningún día de mi vida». Job se mantenía firme en su integridad, pero también en su confusión. A pesar de su dolor y la acusación de sus amigos, Job continuaba buscando respuestas de Dios. Es en medio de esta angustia que Job plantea una de las preguntas más profundas que se hacen en la vida. ¿Por qué el justo sufre? En Job 3:11, Job dice: «¿Por qué no morí yo al nacer y perezca al salir del vientre?». Esta es la pregunta que todos nos hacemos en momentos de sufrimiento extremo. ¿Por qué sufrimos si somos fieles a Dios? La respuesta que Dios da a Job no es una explicación detallada de por qué él estaba sufriendo, sino una revelación de la soberanía de Dios. En Job 38:2-4, Dios le responde: «¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ceñido ahora tus lomos como hombre. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia». Dios le recuerda a Job que no es él quien debe cuestionar los designios divinos, sino que debe confiar en su soberanía. Job no tiene la capacidad de comprender todos los misterios del universo, pero Dios le asegura que, aunque no entienda las razones de su sufrimiento, puede confiar en que todo tiene un propósito eterno. Esta respuesta de Dios no es una respuesta fácil para Job.
pero es una lección profunda sobre la soberanía de Dios. Él está en control de todo, incluso en el sufrimiento, y debemos confiar en su tiempo y su plan. Al final de la historia, Job experimenta una restauración. En Job 42:10 leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él oró por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». Dios no solo restauró la riqueza y la salud de Job, sino que también restauró su honor y su relación con él. Job, quien al principio de su sufrimiento cuestionaba la justicia divina, termina reconociendo que no podía comprender los caminos de Dios, pero que en él encontraba consuelo y esperanza. La historia de Job nos enseña que la espera y el sufrimiento no son inútiles. A través de la experiencia de Job, aprendemos que el sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios, y que incluso en medio de la espera y la incertidumbre, debemos confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. A veces no entendemos por qué estamos pasando por pruebas, pero podemos confiar en que Dios es soberano y tiene un propósito mayor que no podemos ver en el momento. La fidelidad en la espera, la confianza en que Dios está trabajando en nosotros, incluso en los momentos más oscuros, es lo que nos llevará a la restauración y la bendición. Hoy, si estás pasando por un tiempo de prueba o sufrimiento, recuerda la historia de Job. Puede que no tengas todas las respuestas, pero confía en que Dios está en control. Él ve lo que tú no puedes ver, y su tiempo es perfecto. La fidelidad en la espera te llevará a una experiencia más profunda de su amor y a una restauración que solo Él puede ofrecer. La espera activa, la obediencia de Noé y el cumplimiento de la promesa. La historia de Noé es un relato profundo que nos habla de la obediencia, la paciencia y la confianza en el plan perfecto de Dios. Es una de las narrativas más conocidas de la Biblia, pero detrás de su aparente simplicidad se encuentra una lección poderosa sobre cómo debemos vivir en la espera activa, confiando en que, aunque no siempre entendamos lo que Dios está haciendo, Él tiene un propósito claro y un plan que se cumplirá a su debido tiempo. A través de la historia de Noé, aprendemos que la espera no es un tiempo de inactividad, sino un tiempo en el que debemos estar comprometidos con Dios y con su voluntad. La historia de Noé comienza en el libro de Génesis, en un tiempo en el que la maldad había alcanzado su punto máximo en la tierra. En Génesis 6, 5, 6 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». La corrupción y el pecado se habían apoderado del corazón del ser humano, y Dios, en su justicia, decidió destruir la tierra mediante un diluvio. Sin embargo, en medio de toda esta maldad, había un hombre que se halló justo a los ojos de Dios: Noé. En Génesis 6:9 se nos dice: «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé». Noé no era perfecto en el sentido humano, pero era un hombre que, a pesar de vivir en un mundo corrompido, había mantenido su integridad y su relación con Dios. Dios le habló a Noé y le dio una instrucción extraordinaria: construir un arca, una enorme embarcación que serviría para salvar a su familia y a los animales de la destrucción inminente. Dios le dio a Noé un plan detallado para la construcción del arca y le dijo que él y su familia serían los únicos sobrevivientes del juicio divino. En Génesis 6, 14, 16 leemos que Dios le da instrucciones claras sobre el tamaño, la forma y los materiales del arca. Y le dijo: «Hazte un arca de madera de gofer. Harás habitaciones en el arca y la calafatearás dentro y fuera con brea.
Y de esta manera la harás, de 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto será. Imagina por un momento lo que Noé debía haber experimentado al recibir estas instrucciones. No solo se le pidió que construyera una estructura gigantesca, sino que lo hacía en un contexto en el que no había lluvias como las que conocemos hoy. En ese tiempo, el concepto de lluvia era desconocido para la humanidad. Noé, sin embargo, no cuestionó a Dios ni dudó de su promesa. A pesar de no entender completamente lo que estaba sucediendo, comenzó a trabajar en la construcción del arca con obediencia, fe y paciencia. En Génesis 6:22 se nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Este acto de obediencia activa es fundamental para entender cómo debemos vivir en la espera. Noé no simplemente esperaba que las cosas sucedieran. Él trabajó diligentemente, haciendo lo que Dios le había mandado, confiando en que el cumplimiento de la promesa de Dios llegaría en el tiempo perfecto. La espera de Noé no fue un período de inacción, sino un tiempo de obediencia activa. A lo largo de los años que duró la construcción del arca, Noé fue fiel al llamado de Dios, y aunque probablemente enfrentó burlas, dudas y persecución por parte de quienes no creían, él permaneció firme en su fe y en su obediencia. La duración de la construcción del arca es un detalle que no debemos pasar por alto. El diluvio no ocurrió inmediatamente después de que Noé comenzara a construir el arca. En Génesis 7:6 se nos dice que Noé tenía 600 años cuando el diluvio ocurrió. Eso significa que Noé pasó años, posiblemente décadas, trabajando en el arca, esperando en el tiempo de Dios. Este largo período de espera no fue en vano. Fue un tiempo en el que Noé se preparaba, tanto física como espiritualmente, para lo que Dios había planeado. Durante esos años, Dios no dejó de hablarle, y Noé no dejó de obedecer, aunque el cumplimiento de la promesa parecía tardar mucho. La obediencia de Noé nos muestra que la espera activa no es simplemente hacer algo porque no tenemos otra opción, sino que es una forma de vivir con propósito, confianza y dedicación. La espera activa implica hacer lo que sabemos que Dios nos ha llamado a hacer, sin importar las circunstancias o la demora. Es fácil caer en la tentación de sentirse frustrado o desanimado cuando las cosas no suceden tan rápido como quisiéramos. Pero la historia de Noé nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para todo, y nuestra tarea es seguir adelante con obediencia y fe. La paciencia de Noé en medio de la espera también nos muestra el poder de la perseverancia. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o cuando vemos que nuestras oraciones no se responden de inmediato, podemos sentir que nuestra fidelidad está siendo puesta a prueba. Noé fue un ejemplo de que, cuando estamos alineados con el plan de Dios, la espera, aunque difícil, es parte del proceso de formación y cumplimiento. Él siguió trabajando en el arca, confiando en que Dios cumpliría su promesa, incluso cuando parecía que la espera era interminable. Y al final, cuando la lluvia finalmente comenzó a caer, el cumplimiento de la promesa de Dios fue glorioso. En Génesis 7, 11, 12, se nos dice que el día 17 del mes segundo, en el año 600 de la vida de Noé, en ese día rompieron todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio, tal como Dios lo había prometido, ocurrió en el tiempo justo, y el arca de Noé fue la única salvación para él, su familia y los animales que Dios había ordenado llevar. Pero lo más importante no fue solo el cumplimiento del juicio de Dios sobre la tierra, sino que fue la demostración del carácter de Dios. La espera de Noé y su fidelidad mostraron que, aunque el juicio de Dios es serio y real, también lo es su misericordia.
El tiempo de espera fue una oportunidad para que Noé viviera en obediencia, y esa obediencia se convirtió en la clave para la salvación de su familia. Cuando finalmente el arca se posó sobre el monte Ararat y las aguas se calmaron, Noé salió y edificó un altar para adorar a Dios. En Génesis 8, 20, 21 leemos: «Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y olió Jehová el dulce aroma, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre». Este momento marcó el final de la espera y el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal de este pacto, puso el arco iris en las nubes. Génesis 9:13. A través de Noé, Dios demostró que la fidelidad en la espera activa trae consigo la bendición y la restauración. La historia de Noé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. La espera activa implica vivir en obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan, o cuando parece que las promesas no se cumplen en el tiempo que deseamos. La paciencia de Noé es un ejemplo claro de cómo debemos actuar, no en desesperación ni en desánimo, sino confiando en que Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida. Hoy, al igual que Noé, debemos ser fieles en la espera. Quizá estemos esperando una promesa, un milagro, una respuesta, o incluso una dirección en nuestra vida. La historia de Noé nos enseña que la espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de obediencia activa, de preparación y de confianza en que el tiempo de Dios es perfecto. Aunque el cumplimiento de su plan pueda tardar, siempre será en el momento exacto que Él ha determinado. La paciencia en la adversidad. La historia de Abraham y el cumplimiento de la promesa. La vida de Abraham es una de las más notables en la Biblia, cuando se trata de aprender a esperar el tiempo de Dios. La historia de Abraham nos muestra cómo, a lo largo de su vida, fue llamado por Dios a esperar pacientemente el cumplimiento de una promesa que parecía imposible. Abraham fue llamado a confiar en un Dios que a veces parecía retrasar las promesas que había hecho. Sin embargo, a través de la vida de Abraham, entendemos que la paciencia en la adversidad y la obediencia a las promesas de Dios son esenciales para experimentar la plenitud de lo que Él ha preparado para nosotros. La historia de Abraham comienza en el libro de Génesis, donde Dios le hace una promesa a Abraham. En Génesis 12:1-3, Dios le dice: «Pero Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». En ese momento, Dios le promete a Abraham que será el padre de una gran nación. Sin embargo, Abraham y su esposa Sara ya eran mayores y no tenían hijos. La promesa de una descendencia parecía imposible y las circunstancias en su vida no hacían más que aumentar la duda. A pesar de la edad avanzada y de no ver una señal inmediata de cumplimiento, Abraham confió en Dios. En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no entendía cómo se cumpliría la promesa, pero decidió creerle a Dios. En este momento, vemos que la fe de Abraham es ejemplar. No se basaba en lo que podía ver, sino en lo que Dios había dicho. Sin embargo, como muchos de nosotros, Abraham tuvo momentos de duda y ansiedad, y no siempre fue paciente en la espera. Después de muchos años, la promesa de un hijo no se cumplió, y Sara, en su desesperación por tener un hijo, sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar.
En Génesis 16 leemos que Abraham aceptó la propuesta de Sara y tuvo un hijo llamado Ismael. Aunque Ismael era el hijo de Abraham, no era el hijo de la promesa que Dios había hecho. La decisión de Abraham y Sara de intentar cumplir la promesa a su manera, en lugar de esperar en el tiempo de Dios, nos muestra cómo a veces, en nuestra impaciencia, tratamos de adelantar el plan de Dios y tomamos decisiones que no están alineadas con su voluntad. Sin embargo, Dios no abandonó a Abraham y a Sara. En Génesis 17, Dios les reafirma la promesa y les da un nuevo nombre: Abraham, que significa padre de multitudes, y Sara, que significa princesa. Dios también les promete que, a pesar de su avanzada edad, tendrán un hijo propio, y ese hijo será el hijo de la promesa. En Génesis 17:19, Dios le dice a Abraham: Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Aunque parecía que no había esperanza para que Sara concibiera un hijo, Dios había establecido un tiempo perfecto para que su promesa se cumpliera. A pesar de que la promesa parecía imposible, Dios les hizo esperar hasta el momento adecuado. A los 100 años de edad de Abraham y a los 90 años de edad de Sara, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo. En Génesis 21:1-2 leemos: Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió Sara, y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Isaac nació, y con él la promesa de una gran nación se cumplió. La historia de Abraham y Sara es una poderosa lección sobre cómo el tiempo de Dios es perfecto, aunque a menudo no lo entendemos mientras estamos en medio de la espera. La espera de Abraham no solo estuvo marcada por la paciencia, sino también por la fidelidad a Dios en medio de las pruebas. Dios lo había llamado a salir de su tierra y de su parentela, y a caminar por fe, sin conocer el destino. Abraham confió en que Dios cumpliría su palabra, y cuando las circunstancias parecían contradecir la promesa, su fe fue puesta a prueba. En momentos de duda, como en el caso de Ismael, Abraham tomó decisiones que no reflejaron la paciencia que se requería, pero al final Dios cumplió su palabra y le dio un hijo en el tiempo perfecto. El viaje de Abraham nos enseña a no desesperarnos cuando las promesas de Dios parecen tardar. En lugar de apresurarnos y tratar de cumplirlas a nuestra manera, debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. En Hebreos 6:15 se nos dice que Abraham, después de haber esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La paciencia de Abraham es una lección que nos recuerda que la espera, aunque difícil, es una parte esencial del proceso divino. La bendición de Dios no siempre llega cuando nosotros esperamos, pero llega en el momento perfecto según su plan. Además, el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham no solo fue un acto de misericordia hacia él, sino también una revelación del carácter de Dios. La paciencia de Abraham fue recompensada no solo con un hijo, sino con una promesa que cambió la historia de la humanidad. La descendencia de Abraham sería la nación de Israel, de la cual nacería el Mesías, Jesucristo. A través de la fidelidad de Abraham, Dios preparó el camino para la salvación del mundo. La vida de Abraham también nos enseña que la obediencia a las promesas de Dios implica una confianza plena en que Él tiene un propósito eterno, más allá de lo que podemos ver en el momento. A pesar de los años de espera, Abraham no abandonó la fe en que Dios haría lo que había prometido. En Romanos 4:20-21 se nos dice: y no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No dudó de la promesa de Dios por incredulidad. Antes bien, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido.
Esta es la actitud que debemos tener cuando enfrentamos tiempos de espera. Una fe firme en que Dios es fiel a su palabra y puede cumplir todo lo que ha prometido sin importar las circunstancias. Abraham también nos enseña que a veces las promesas de Dios se cumplen de maneras que no esperamos. Cuando Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación, nunca imaginó que la promesa se cumpliría a través de Isaac, y mucho menos que su descendencia llegaría a ser tan numerosa. A veces, las bendiciones de Dios son mucho mayores y más grandiosas de lo que podemos imaginar. En Génesis 22, 17-18, Dios le recuerda a Abraham: «Bendiciéndote, bendeciré, y multiplicando, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». La obediencia de Abraham, su paciencia y su fe fueron recompensadas no solo con una descendencia, sino con una promesa eterna que afectaría a toda la humanidad. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien, como descendiente de Abraham, trajo la salvación a todas las naciones de la tierra. El tiempo de Dios no solo es perfecto en nuestras vidas, sino que también tiene un impacto eterno que va más allá de lo que podemos comprender. La historia de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen no respaldar sus promesas? ¿Confiamos en que Él tiene un plan perfecto, aunque no siempre entendemos por qué las cosas no suceden como esperamos? La paciencia de Abraham es un modelo de fe y perseverancia que nos desafía a mantenernos firmes en la promesa de que Dios es fiel y que, en su tiempo perfecto, cumplirá lo que ha dicho. Si estás en un tiempo de espera, recuerda que las promesas de Dios no se retrasan, simplemente se cumplen en su tiempo, que es el momento perfecto. La obediencia, la fe y la paciencia te llevarán a ver cómo Él cumple sus promesas de manera abundante y más allá de lo que puedas imaginar. Como Abraham, cuando confíes en el tiempo divino y permanezcas fiel, verás el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. El tiempo de la revelación, la vida de Moisés y el cumplimiento del propósito divino. La historia de Moisés es una de las más impactantes y reveladoras en las Escrituras. A través de su vida vemos cómo Dios, en su perfecta soberanía, trabaja con paciencia y perseverancia para cumplir sus promesas y propósitos, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras y el tiempo parece dilatarse. Moisés es un ejemplo de cómo, a pesar de la adversidad, el sufrimiento y los años de espera, el tiempo de Dios es siempre el mejor y más adecuado para el cumplimiento de su voluntad. Su vida y llamado nos muestran que el proceso de preparación de Dios no siempre es inmediato, pero siempre tiene un propósito divino, una revelación que llevará a la realización de su plan perfecto. La historia de Moisés comienza con el pueblo de Israel viviendo en esclavitud en Egipto. El faraón había decretado que todos los niños varones hebreos fueran muertos al nacer, lo que generó un contexto de gran sufrimiento y desesperanza. Sin embargo, en medio de este caos, Dios tenía un plan para liberar a su pueblo, y este plan comenzaba con el nacimiento de un niño, Moisés. En Éxodo 2:1-2 leemos: «Y un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le escondió 3 meses». A Moisés, desde su nacimiento, fue visto por su madre como alguien especial, digno de ser salvado del edicto de muerte. La vida de Moisés comenzó con un milagro. Su madre lo ocultó durante 3 meses, hasta que no pudo esconderlo más.
Fue entonces cuando lo puso en una canasta y lo dejó en el Nilo, confiando en que Dios lo protegería. En Éxodo 2, 5, 6 leemos que la hija del faraón encontró la canasta y al ver al niño tuvo compasión de él. Así, Moisés fue rescatado y adoptado por la familia real egipcia. Este fue el primer acto divino en la vida de Moisés: ser rescatado de la muerte para cumplir un propósito mayor. Sin embargo, Moisés creció como un príncipe egipcio, disfrutando de los lujos y privilegios de la corte faraónica. Durante muchos años vivió lejos de su pueblo, los israelitas, sin saber completamente el propósito que Dios tenía para él. En Éxodo 2, 11, 12, Moisés se da cuenta del sufrimiento de su pueblo y en un acto impulsivo mata a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Moisés, al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, huyó al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor. Durante este tiempo, Moisés estaba en un periodo de preparación, aunque no lo sabía en ese momento. Aquí vemos cómo el tiempo de Dios funciona de una manera que no siempre entendemos. Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel, pero antes de que pudiera cumplir ese llamado, tuvo que pasar años en el desierto, lejos de su gente y de su antiguo mundo. Durante esos años de espera, Moisés fue moldeado y preparado para ser el líder que Dios necesitaba. Aprendió la paciencia, la humildad y la dependencia de Dios, cualidades esenciales para el gran desafío que tenía por delante. En el desierto, Moisés experimentó una de las revelaciones más poderosas de su vida. En Éxodo 3, 1, 3, Moisés vio una zarza ardiendo, pero no se consumía. Al acercarse a investigar, escuchó la voz de Dios llamándolo desde la zarza: «Moisés, Moisés», y él respondió: «Heme aquí». Fue en ese momento cuando Dios le reveló su nombre: «Yo soy el que soy», y le dio el llamado para liberar a su pueblo. Dios le dijo: «Ahora pues, ve, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Éxodo 3:10. Este momento fue el punto de inflexión en la vida de Moisés. Durante 40 años, Moisés había estado en el desierto, aparentemente alejado de su destino. Pero ahora, en el tiempo perfecto de Dios, Moisés era llamado a regresar a Egipto para cumplir la misión que le había sido encomendada. La espera no había sido un tiempo perdido, sino un tiempo de preparación para lo que Dios iba a hacer. Moisés, sin embargo, tenía dudas sobre su capacidad para llevar a cabo esta misión. En Éxodo 3:11, Moisés preguntó: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?». Moisés, después de 40 años de humildad y soledad, no confiaba en sí mismo, pero Dios le respondió: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Esta promesa de la presencia de Dios sería la clave para el éxito de Moisés en su misión. Lo que es notable en la vida de Moisés es que su llamado no llegó inmediatamente después de su nacimiento. Hubo un largo periodo de espera, un tiempo en el que Moisés estuvo aparentemente apartado del propósito de Dios. Sin embargo, en ese tiempo de preparación, Moisés fue formado para el desafío que tenía por delante. Dios lo había llamado desde el principio, pero el cumplimiento de ese llamado tuvo que esperar hasta el momento divino apropiado. Este es un principio importante para todos nosotros. A veces, el tiempo de preparación de Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas puede parecer largo, pero ese tiempo nunca es desperdiciado. Dios está trabajando en nosotros, incluso cuando no podemos ver el progreso. Cuando Moisés finalmente regresó a Egipto para liberar al pueblo de Israel, se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su vida. Faraón no quería dejar ir a los israelitas, y las cosas se pusieron más difíciles antes de que mejoraran. Sin embargo, Moisés continuó confiando en la promesa de Dios y en su tiempo.
Las plagas que cayeron sobre Egipto fueron un testimonio del poder de Dios y de su fidelidad a su palabra. En cada uno de esos momentos, Moisés fue un instrumento de revelación del poder de Dios, que estaba actuando en el tiempo perfecto para liberar a su pueblo. Finalmente, después de la 10ª plaga, Faraón cedió y permitió que los israelitas se fueran. Pero el viaje hacia la libertad no terminó ahí. Moisés y el pueblo de Israel enfrentaron más desafíos, incluyendo el cruce del Mar Rojo, donde Dios hizo un milagro, separando las aguas para que los israelitas pudieran cruzar a salvo. La vida de Moisés y su liderazgo nos muestran que el tiempo de Dios no siempre es fácil, pero siempre es el mejor para cumplir su propósito. La obediencia de Moisés y su confianza en Dios fueron fundamentales para la liberación de Israel. El viaje de Moisés nos enseña muchas lecciones importantes sobre la paciencia, la fe y el tiempo de Dios. En primer lugar, vemos que la espera no siempre significa que Dios no esté trabajando. A veces, Dios nos está preparando para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar, y ese proceso de preparación puede ser largo y doloroso. Sin embargo, al final, Dios nos revela su propósito en el tiempo adecuado. Moisés pasó 40 años en el desierto, pero esos años fueron fundamentales para su formación como líder. En segundo lugar, la vida de Moisés nos muestra que el tiempo de Dios es perfecto, aunque no siempre lo entendamos. A veces podemos sentir que estamos esperando demasiado tiempo para que algo suceda, pero debemos confiar en que Dios tiene un plan y que todo se cumplirá en su tiempo. La paciencia de Moisés en la espera y su fidelidad al llamado de Dios nos muestran que, aunque el camino sea largo y desafiante, Dios siempre está con nosotros, guiándonos hacia su propósito. Finalmente, la vida de Moisés nos enseña que, incluso cuando nos sentimos incapaces o inseguros, Dios está con nosotros y nos capacita para cumplir su voluntad. Moisés dudó de sí mismo, pero Dios le aseguró que estaría con él en todo momento. De la misma manera, nosotros podemos confiar en que cuando Dios nos llama a algo, Él nos capacita para llevarlo a cabo, aunque nuestras propias fuerzas sean insuficientes. Hoy, si te encuentras en un tiempo de espera o de incertidumbre, recuerda la vida de Moisés. El tiempo de preparación puede ser largo y difícil, pero Dios está trabajando en ti para cumplir su propósito divino. Su tiempo es perfecto y Él nunca te abandonará. Al igual que Moisés, cuando llegue el momento adecuado, serás llamado a actuar y a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Confía en Él y en su tiempo y estarás preparado para todo lo que Él tiene para ti. La revelación del propósito divino, la vida de José y el cumplimiento de los sueños de Dios. La historia de José, el hijo de Jacob, es una de las más inspiradoras y complejas de la Biblia. A través de su vida, Dios nos muestra cómo, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos, Él tiene un plan perfecto que se cumple en el tiempo adecuado. La vida de José nos enseña que el propósito divino no siempre se revela de inmediato. A menudo está envuelto en un proceso de preparación que nos permite crecer, madurar y ser moldeados por Dios para cumplir su voluntad. La historia de José es un claro ejemplo de que el tiempo de Dios no solo es perfecto, sino que Él también obra en las adversidades para traer bendición, restauración y la realización de un propósito eterno. La historia de José comienza en Génesis 37, cuando nos encontramos con un joven que es el favorito de su padre, Jacob. José, hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, se sentía especial y se destacaba entre sus hermanos. Su padre le hizo una túnica de muchos colores, lo que provocó la envidia de sus hermanos. En Génesis 37, 3, 4, leemos: E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores.
y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron, y no podían hablarle pacíficamente. José, además de ser favorecido por su padre, tenía sueños que revelaban su futuro liderazgo. En uno de estos sueños, vio que sus hermanos se inclinaban ante él. Este sueño solo aumentó la animosidad de sus hermanos. José, sin saber las consecuencias, compartió su sueño con ellos, lo que los llenó de celos y odio. En Génesis 37, 5-8, nos cuenta que José les dijo: «Oíd ahora este sueño que he tenido. He aquí que atábamos manojos en el campo, y he aquí que mi manojo se levantó